Bueno, buenas tardes. ¿Estamos todos? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Guillermo Culel. Yo estoy trabajando en este proyecto que ven aquí, que se llama Vía País. He trabajado muchos años en Clarín.com, después en El Comercio, en Lima, y también en un proyecto similar a este en Chile que se llama soychile.com. Bueno, lo que quiero contarles es de qué se trata esto. Este proyecto viapaís.com.ar es un proyecto que presumimos de que es disruptivo, es decir, que es bastante diferente a los tipos de proyectos que se generan en los medios de comunicación de referencia, en los medios grandes. Antes de eso, a propósito de eso, quiero agregarles que esto lo estamos haciendo en el marco, en el seno de una organización periodística muy grande que es el Grupo Clarín, pero que tiene características de un startup, de un proyecto que tiene vida propia. Es decir, no está impulsado por las marcas de referencia del grupo, sino que está tratando de valérselas por sí mismo. Perdón, ¿se puede bajar un poco el volumen porque tengo demasiado, me aturde a mí? ¿Ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Un poquito más bajo? ¿Hola? ¿Ahí? ¿Sí? Bueno, disculpen, pero me costaba hablar con tanto rebote de sonido. Entonces, este es un proyecto que lo estamos generando en el contexto de una organización grande de medios, pero con las características de un proyecto independiente. Y es disruptivo en el sentido de que como proyecto periodístico, intentamos, o sea, el concepto del proyecto es bastante atípico de lo que comúnmente encaran las organizaciones periodísticas. También es un proyecto grande, es muy ambicioso. Pretendemos logros de una gran escala. Ya van a ver en las próximas diapositivas a qué me refiero con esto, pero es un proyecto muy ambicioso y es un proyecto global. En este sentido, lo que queremos, o lo que quiero expresar es que es un proyecto que podría aplicarse a cualquier región o cualquier geografía. O sea, no, en este caso lo estamos haciendo en Argentina, tiene una versión anterior, que es la que les conté que existe en Chile, similar, pero también podría replicarse en otros países. En este sentido, decimos que es global. ¿Por qué se nos ocurre este proyecto? En principio porque constatamos una realidad que es la crisis de la prensa local. Ustedes lo sabrán, los diarios y los medios de comunicación de las pequeñas o medianas ciudades, no de los grandes centros, están en crisis, y está en una crisis que está avanzando a una velocidad muy fuerte. En ese marco es que están surgiendo iniciativas digitales que de algún modo están cubriendo el espacio que están dejando los medios tradicionales de las ciudades de este porte. Y Vía País, de algún modo, intenta
ocupar esos espacios construyendo una red de sitios locales. ¿Qué queremos decir con red de sitios locales? Es una cantidad de sitios que están conectados entre sí para lograr mayores eficiencias. Y mayores eficiencias en el contexto de la realidad digital significa mayores posibilidades de sobrevivencia. Como les dije al principio, este es un proyecto ambicioso y lo estamos concibiendo potencialmente como un sitio en cada municipio de la Argentina. Argentina tiene 2.222 municipios y ese es el techo de nuestra ambición. O sea, pretendemos llegar a tener 2.222 sitios. Sabemos que es un objetivo un poco difícil de alcanzar, por lo menos en un plazo corto, pero no bajamos el nivel de ambición. Y en el plan de desarrollo de Vía País nos hemos fijado una primera etapa que comprende a más o menos a las 70 ciudades de mayor cantidad de habitantes de la Argentina, que están en el orden de los 100.000 habitantes o superior a eso. Argentina, por otro lado, tiene una conformación de municipios bastante extraña porque cada provincia, es decir, cada división política de Argentina, tiene criterios diferentes para constituir municipios. Entonces hay provincias, como por ejemplo la provincia de Córdoba, que tiene más de 400 municipios, y provincias como la de Mendoza, que tiene creo que en el orden de 25 municipios, ¿sí? Siendo provincias que en su totalidad tienen más o menos la misma cantidad de habitantes. Entonces hay un criterio muy dispar por la característica federal del país, donde cada provincia decide de qué manera se constituye un municipio, que hay un criterio muy dispar para constituir municipios. Pero nosotros tomamos la decisión de tomar el municipio como la unidad que de algún modo rige la conformación de esta red. ¿Por qué? Porque en cada municipio hay autoridades electas, hay un consejo legislativo, hay autoridades judiciales. Entonces hay una organización democrática, la base de la organización democrática del país, que le da entidad también a un sitio periodístico que de algún modo debe reflejar esa dinámica democrática. En esta definición también, como les decía, en la primera etapa pensamos en ciudades de mayores de 100.000 habitantes que constituyen más o menos el 60% de la población argentina, ¿sí? Y los equipos periodísticos que estamos pensando para cada uno de esos nodos de la red están en el orden de 1 a 5 personas que puedan administrar periodísticamente esta red de sitios de grandes ciudades. Pero hay una segunda etapa que abarca sitios, a todo el resto de los sitios, o a todo el resto de los municipios, que son menores a 100.000 habitantes, y que si no consiguiésemos que tuvieran un equipo periodístico propio, pensamos que podemos administrarlo con tecnología de inteligencia artificial y con equipos periodísticos regionales que de alguna manera tomen grupos de ciudades y sumando tecnología y criterio periodístico profesional, generen el contenido de estas ciudades de menor envergadura. Bueno, estas cosas son las que hacen que
el proyecto sea, como les dije, muy ambicioso. Porque es un proyecto de mediano, largo alcance, no es un proyecto de un año. Si bien tenemos la energía como para cubrir las primeras etapas, sobre todo la primera etapa de las 70 grandes ciudades en un plazo relativamente corto, también sabemos que es un proyecto de largo aliento que va a ir creciendo en la medida que la tecnología vaya evolucionando. Hace un par de años, hablar de inteligencia artificial aplicada a medios periodísticos parecía algo delirante. Hoy día ya es casi corriente hablar de inteligencia artificial y periodismo. Y imaginamos que en los próximos años va a tomar una velocidad aún mayor. Con lo cual, esta ambición de cubrir la totalidad del territorio no parece muy delirante en ese contexto. La tecnología aplicada al clic no funciona mucho, pero bueno. ¿Cuál es el contenido de los sitios de Vía País? Vía País, en principio, como les dije, es una URL que es viapaís.com.ar, pero que tiene mucha cantidad de dominios. Ya tenemos más de 40, vamos a terminar este año con más de 40 sitios en línea, que son direcciones locales, como por ejemplo Vía Rosario, Vía Córdoba, Vía Mendoza, etcétera, que redireccionan a este gran sitio que es Vía País, ¿sí? Y que conforman una oferta de contenido cuyo mix es el que está descrito acá. Primero las noticias locales, ¿sí? Por ejemplo, el sitio local de Vía Mendoza, las noticias más importantes de Vía Mendoza o más destacadas de Vía Mendoza son las noticias de Mendoza. Pero también están acompañadas por las noticias de la región, es decir, de las ciudades cercanas a la ciudad de Mendoza. Y también a las noticias de la provincia y, por supuesto, las noticias nacionales. Y también las noticias internacionales. A eso se suma una oferta de contenidos transversales y horizontales a veces, de noticias soft. Esto es noticias curiosas, las que llamamos habitualmente noticias virales, y noticias verticales. Noticias, por ejemplo, en algunas regiones de la Argentina que tienen que ver con el campo o que tienen que ver con el desarrollo de determinadas industrias que afectan la economía de esa región. Y a eso le sumamos un desarrollo en redes sociales que se corresponde o que replica de alguna manera esta estructura de sitios. Es decir, además de una ciudad por cada un sitio por cada ciudad, por cada municipio, tenemos una fanpage en Facebook de ese sitio que se corresponde con esa ciudad, con ese municipio, y grupos de Facebook que están alrededor de la temática local. Y se complementa esto con otras acciones en otras redes sociales, por ejemplo Instagram, Twitter, WhatsApp, etc. Entonces, esto es un pack de contenido alrededor de la noticia local, del contenido noticioso local. Ese es el mix de la oferta periodística de cada uno de los sitios de Vía País. ¿Cómo realizamos esto? Les voy a contar cuál es el equipo actual que genera esta red. Tenemos una redacción nacional que está en Buenos Aires, que tiene 12 periodistas, con su jerarquía, un editor general, editores por turno, etcétera, constituida por 12 periodistas. Una redacción federal, ahora les voy a contar qué es esto de redacción federal, que tiene 6 periodistas y que también está en Buenos Aires. 3 redacciones propias en 3 grandes centros urbanos, que son
Mendoza, Rosario y Córdoba, que son ciudades de más de 1 millón de habitantes, 12 redacciones asociadas, entre ellas 5 pertenecen a radios locales que conforman más o menos un equipo de 36 periodistas en esas 12 redacciones, un equipo de redes sociales de 8 periodistas y un equipo de tecnología de 5 desarrolladores. Cuando hablamos de redacción federal, a lo que nos referimos es a una redacción que está basada en Buenos Aires, pero que genera contenido de ciudades del interior del país. ¿Por qué hacemos esto? Es porque queremos empezar a impulsar el modelo, ¿sí? Y después hay un proceso de asociación con medios locales, ¿sí? Que pueden ser una radio, un periodista, una universidad, un diario local, que se hace cargo de la generación del contenido local y de la administración del sitio. Y nosotros ponemos en marcha el sitio en Buenos Aires y se lo entregamos después al desarrollador local. Lo interesante también es que en estas redacciones asociadas, estos socios locales que tenemos, porque el modelo busca encontrar socios locales, muchos o varios de ellos son radios y tenemos potencial de incorporar varias radios más. Entonces, en paralelo a esta red de sitios de noticias locales, estamos generando también una red de radios locales que se nutren de la información de estos sitios de información local. Les pido que si todo esto les resulta confuso, levanten la mano y conversamos. Porque es un modelo que puede resultar complejo, pero es interesante que me ayuden a aclararlo. Sí. Se enfoca en producir solo contenido nacional e internacional, ¿sí? Y en, de alguna manera, administrar la metodología de trabajo de los otros sitios. Son los que generan las rutinas, las normas, las recomendaciones de cómo trabajar a nivel local. Pero los sitios locales son independientes en ese sentido. ¿Podemos bajar un poquito más el volumen todavía? Porque rebota demasiado y creo que todos se escuchan bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, disculpen la rusticidad del diagrama, pero ¿qué pasa con cómo aparecen todas estas noticias? Nosotros ahora estamos generando casi 400 noticias diarias en el total de la red, ¿sí? Que es mucha cantidad de información. Para que tengan una idea, un sitio como Clarín, que es un diario de referencia en Argentina, o La Nación, genera alrededor de 200 noticias por día. Nosotros estamos generando el doble, ¿sí? Porque a la información, a las noticias nacionales, le sumamos las noticias locales. Y a medida que van creciendo la cantidad de sitios, obviamente va creciendo la cantidad de stock noticioso que tenemos. ¿Sí? Entonces, todos estos sitios están conectados entre sí. Y hay una serie de algoritmos que vamos creando en el equipo de tecnología que va jerarquizando la información según en qué lugar se muestra. Es decir, por ejemplo, en el sitio de Córdoba, las noticias que tienen preeminencia son las noticias de Córdoba, las noticias cercanas a Córdoba y luego vienen las noticias del resto del país. Pero ¿qué pasa? Si hay una noticia de Mendoza que tiene relevancia a nivel nacional, esa noticia manda o se jerarquiza en todos los sitios de la red, ¿sí? Entonces, es un algoritmo que, como todo algoritmo, es dinámico, que va administrando jerárquicamente la visualización de ese volumen
noticioso que se genera diariamente, donde siempre lo local es preeminente, pero también la relevancia noticiosa tiene una preeminencia. Y el equilibrio de esas dos variables es lo que va generando el flujo noticioso diario. ¿Está? Ahí tenías una pregunta, ¿alguien? ¿Está? Bueno, entonces, este dibujo tan sofisticado lo que intenta explicar es que si bien todos los sitios están conectados entre sí y todos se nutren de información entre sí, hay un set de algoritmos que administra el orden y la prioridad de cada una de esas noticias, donde también la actualidad tiene un valor. Es decir, la última noticia también tiene un valor por sobre la localía y por sobre la relevancia. O, mejor dicho, más que por sobre, que compite de algún modo con esas otras variables. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras fuentes de tráfico hoy día? Y esto es bien interesante e importante de cara al desafío de crear nuevos medios en estos tiempos. Nuestra principal fuente de tráfico es Facebook Instant Article, que es el que consume el 70% de nuestro tráfico. Estamos más o menos en el orden de los 5 millones de usuarios mensuales, ¿sí? Únicos mensuales. El 70% proviene de Facebook. De Facebook Instant Article. Hay una porción también que viene de Facebook orgánico, otra de Google orgánico, de un ecosistema interno. Es decir, nosotros tenemos sitios de nuestra familia y sitios del grupo Clarín donde tenemos presencia de algún modo, que alimentan también el tráfico de Vía País. Y hay una pequeña porción de tráfico directo. Pero si ustedes ven cómo se compone el tráfico de un sitio de referencia, como podría ser, no sé, El Tiempo en Colombia, o algún gran medio, El Espectador, seguramente es exactamente al revés. O sea, la principal fuente de tráfico es tráfico directo. Es probable que Google orgánico sea la segunda fuente de tráfico y después vengan las redes sociales. Entonces, lo interesante de ver este orden de composición del tráfico es que los nuevos medios que se crean de marcas nuevas, inexistentes como marcas periodísticas, construyen su audiencia a partir de una fragmentación que proviene de redes sociales. Y este es un cambio estructural importantísimo en la construcción de medios. La marca no se construye a nivel analógico como ocurría hace 70 años o 50 cuando se crearon los diarios que hoy son de referencia en la mayoría de nuestros países, donde la construcción de la marca tenía que ver con propagarla o difundirla a través de la publicidad o de vía pública o de otros medios, etcétera, sino y la marca era la que de algún modo construía la audiencia, lo primero que se construía. Ahora lo que está ocurriendo es exactamente al revés. Primero se construye la audiencia, después se construye la marca. Entonces nosotros estamos intentando construir una marca a partir de una construcción de audiencia. Mucha gente seguramente nos lee en redes sociales sin saber quiénes somos. Y el quiénes somos va a venir después en el transcurso del tiempo, en la medida que consigamos tener mayor presencia. Bueno, este es un tema del que podremos hablar mucho más, pero lo dejo ahí. Sí. Bueno, buenas tardes. Al ser un medio independiente y con la ambición que dices que quieren llegar a 2.222 municipios, ¿ustedes cómo hacen financieramente para llevar eso a cabo? Bueno,
ahora un poquito más adelante les voy a explicar cuál es el modelo de negocios nuestro, pero te lo adelanto. Si nosotros en estos sistemas de asociación que tenemos con agentes locales, que puede ser un medio o un periodista o una cooperativa o una universidad, que proveen el contenido local, nosotros les damos el 100% de la venta de la publicidad local. O sea, toda la publicidad que ellos vendan a nivel local es para ellos. Y toda la publicidad que se vende a nivel nacional es para nosotros. Y es un modelo que hasta ahora es sustentable. A ver, no sé si entiendo bien, ojalá sí. Yo creo que hay un cambio en el consumo noticioso muy importante, y es que mucha audiencia consume noticias, y de hecho eso es una de las características de la fake news, del fenómeno. Consume noticias sin importarle demasiado de dónde viene esa información. Y nosotros lo que intentamos es crear esa confiabilidad a partir de la presencia permanente. Por eso nos importa mucho la distribución, la manera en que distribuimos nuestra información y la recurrencia en esa distribución. Pero también la localía ayuda mucho, o sea, la proximidad ayuda mucho a construir esa confianza. En general, los medios locales y los productores de los medios locales son conocidos localmente. Entonces, eso ayuda a construir esa confianza que después se traslada a la red. Porque si un lector o un usuario de, no sé, Vía Carlos Paz, por ejemplo, que es una pequeña ciudad de Córdoba, una ciudad de 60.000 habitantes de Córdoba, confía en Vía Carlos Paz, es muy probable que confíe en Vía Rosario, que es otro sitio que pertenece a la misma red. Entonces, esa construcción de confianza, apostamos a que esa construcción de confianza se logre por la proximidad. ¿Sí? Me voy a bajar, pues. No, yo lo que digo es que la construcción de los nuevos medios se da a partir de una fragmentación, de ir, de algún modo, aproximando o conglomerando pequeños fragmentos. Por eso, esto que decía, que las noticias que uno va consumiendo vienen de distintos lugares y de manera muy aleatoria casi, y que la marca termina siendo el resultado de exactamente, de la consolidación de esos fragmentos. ¿Sí? Una pregunta justamente relacionada a la confianza. ¿Cómo decían quiénes son sus colaboradores, sus aliados? ¿Tienen algún control de calidad de ese contenido? ¿Qué pasa si el Mendoza se equivoca y está en tu red nacional? Eso es algo que es un desafío importante de este proyecto y que tiene que ver con, mejor dicho, que tiene que ver bastante con la filosofía de origen del proyecto. Es que lo vamos a ir definiendo sobre la marcha. No sabemos muy bien cómo hacerlo. Es decir, controlar la calidad de 40 sitios este año y el año que viene serán 120 probablemente. No es una tarea sencilla, no podemos poner una persona que controle, o una o 10, a que controlen la calidad de ese volumen informativo. Por eso nosotros les damos independencia a los medios locales, nos hacemos cargo de la información nacional y impartimos de alguna manera normativas para la generación de noticias locales. Pero también tenemos ciertos mecanismos por los cuales podemos intervenir localmente y si hay una noticia falsa, por ejemplo, podemos retirarla o podemos advertir
podemos de algún modo regular, pero no es algo sobre lo que tengamos mucha claridad. Lo que es claro es que tiene que haber un porcentaje alto de confianza también en el emisor o en el generador del contenido local. Tenemos que poder confiar en ese socio local y también tiene que haber un porcentaje de control. Probablemente también ese control se dé con algún instrumento automático, tecnológico, que recorra y el contenido y nos alerte sobre determinados digamos, errores que pueden estar ocurriendo. Pero es parte del desafío de este proyecto. Si no, no lo podríamos hacer. Me dieron. Sí, sí. Dale. Acércate más acá, así. Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría ya de personas consumen noticias es por redes sociales, por Facebook, lo que aparece en el inicio, ¿cómo sobresalir dentro de otros medios? ¿Cómo ustedes hacen la diferencia dentro de otros medios? Porque hay muchísimos medios que hacen contenido por internet, sacan noticias por internet, pero es muy difícil decir, yo prefiero este diario que es número 1, tanto como digital y físico, a ustedes. Bueno, si entendí bien lo que me estás preguntando, nosotros intentamos diferenciarnos por la proximidad. Eso es lo que decía antes. Es decir, que nuestra diferencia sea tener una oferta noticiosa de alto contenido local y que esa localía, esa oferta de noticias locales sea lo que nos diferencia del resto de los medios. Eso es lo que comprendí. Eso lo veremos. Yo, sinceramente, yo creo que no. Creo que va a seguir siendo así. Sí. Yo creo que es muy difícil invertir esta tendencia de consumo por fragmentación. Es más, creo que probablemente se acentúe más eso. Lo que sí creo es que sí podemos construir una marca igual. Una marca de peso periodístico. Pero no creo que se invierta las proporciones de consumo en las fuentes de tráfico. A lo mejor sí, no lo sé. Bueno, sumado a todo eso que les decíamos, otras cosas que estamos haciendo, que también son bastante experimentales, es eventos de transmisión sobre todo por Facebook. Hemos hecho varias cosas más, pero aquí listé las 3 más importantes. Y es, por ejemplo, me falta una y que me olvidé. La primera, la más importante fue, transmitimos 24 horas seguidas por Facebook Live desde Córdoba. Elegimos un día que no tenía nada en particular y hicimos aproximadamente 70 cápsulas periodísticas distintas en vivo de distintos eventos noticiosos de la ciudad durante ese día, que iban desde noticias policiales cubiertas en vivo hasta eventos musicales, deportivos, entrevistas, etcétera, durante 24 horas seguidas. Que fue una maratón noticiosa en vivo que fue muy interesante como aprendizaje. Y que tuvo un impacto de audiencia relativamente bueno, pero que está muy en línea con lo que queremos hacer,
y muy en línea con esta idea de la cobertura en vivo y de la cobertura en tiempo real y de la cobertura del breaking news. Lo mismo lo repetimos en Ushuaia, en Jujuy, y por ejemplo el Día de la Primavera, que es un día que se celebra mucho en Argentina, no sé, aquí supongo que también. Bueno, aquí no es el 21 de septiembre, ¿no? Transmitimos desde 8 ciudades distintas en conexión, ¿sí? También por Facebook Live. De esa manera lo que queremos es ir creando la idea de proximidad local, ¿no? De estar en lugares donde los grandes medios no están. Bueno, haciendo una síntesis de qué es lo que nosotros destacamos como valores estratégicos de este proyecto. Insisto, lo que les decía al comienzo, valores estratégicos de este proyecto en el marco de una organización periodística muy grande que nos cobija, pero que no nos impulsa, en el sentido que nosotros nos estamos valiendo de los motores de tráfico ya construidos en esa organización, sino que estamos partiendo de cero. Lo primero que destacamos como valor estratégico es el ADN 100% digital y móvil. El 94% de nuestro tráfico es móvil. Lo segundo es la creación de una nueva marca de referencia periodística de influencia nacional. O sea, creemos que como resultado de toda del funcionamiento, del crecimiento de esta red, vamos a crear una nueva marca de referencia de peso nacional, pero construida desde la periferia. También creemos que vamos a construir marcas de referencia, fuertes marcas de referencia de influencia local. Esto ya lo estamos viendo en algunas localidades. Una alta eficiencia en la producción, o sea, una de las consignas de oro de este proyecto es cero redundancia. Lo que hace un sitio no lo puede hacer otro. O sea, se comparte pero no se repite, ¿sí? Entonces la noticia nacional se distribuye en todos los sitios. La noticia local como les decía antes, de Villa Carlos Paz, por ejemplo, se comparte en toda la red, pero no se replica. Generación de contenido geolocalizado en todo el país. Eso nos da posibilidades de hacer ofertas de contenido puntuales, de generación automática, muy interesantes, que no sabemos todavía muy bien cómo va a ser, porque estamos empezando a experimentarlo, pero como valor estratégico existe. Lo que decíamos al comienzo, que es escalable y global, lo podemos ir construyendo de a poco, y es replicable en cualquier otra geografía. Tenemos la oportunidad de generar un centro de desarrollo de inteligencia artificial que combine Big Data con automatización, etcétera, de manera muy original, creativa, y también la exploración de nuevos canales de monetización. O sea, lo que preguntaba alguien por ahí, de dónde venía el dinero, ¿no? Es decir, bueno, también podemos experimentar en esta red tan atípica estas combinaciones de ingresos publicitarios, locales, nacionales, etcétera, etcétera, como vamos a ver ahora en lo que es un esbozo de modelo de negocios. ¿Cuál es nuestro modelo de negocio precisamente? Es, bueno, por un lado la venta directa de publicidad nacional, como cualquier sitio tradicional de noticias. La publicidad de organismos públicos municipales y provinciales. En general, la publicidad pública de estos niveles de municipios y de provincia no tienen en lo digital muchos medios donde apalancarse,
nosotros creemos que podemos ser receptores de esa publicidad y eso puede ser una fuente de ingresos interesante, sin perder, por supuesto, la independencia periodística. Al tener una red tan vasta, también podemos hacer un muy buen uso de publicidad programática, de contenido patrocinado, tanto a nivel local como a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local. Ingresos publicitarios provenientes de Google y Facebook. Hoy día, como les decía, un porcentaje muy alto de nuestro tráfico viene de Instant Articles, que es una fuente de ingresos bastante importante para este proyecto en esta etapa. El comercio electrónico y, por supuesto, todo lo que se nos ocurra a partir del crecimiento de la red. Bueno, ¿cómo nos vemos dentro de 2 años? Estos son los objetivos de corto plazo que tenemos. Nos vemos siendo una marca de referencia nacional y local en noticias de Breaking News. El tema del Breaking News es un debate aparte, pero es uno de nuestros focos. El Breaking News es nuestro foco. Nos vemos formando parte de los 5 sitios top de noticias en Argentina. Nos vemos alcanzando un nivel de ingreso cercano al de los grandes, o sea que esté en la escala de los grandes sitios de noticias, y no estamos tan lejos. Nos vemos dentro de la organización periodística del Grupo Clarín, nos vemos liderando un centro de experimentación en nuevas tecnologías, sobre todo en inteligencia artificial, y haciendo algún experimento de expansión regional, es decir, de entrar en algún otro país de la región. Bueno, hasta ahí viene mi relato. Ahora, si quieren, seguimos conversando y si no, terminamos. Sí. Espera un segundo porque hay una persona atrás que quiere preguntar y le están alcanzando el micrófono. Gracias. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola a todos. Felicitaciones, es un fantástico proyecto. Quería preguntarle una cuestión respecto de cómo se financian. Ustedes tienen el aval de un grupo de medios importante, debo entender eso. Cuando usted puso uno de los detalles, estaba contenido patrocinado. Querría saber si contenido patrocinado es un ingreso marginal dentro de la escala de ingresos que tiene el sitio. ¿Y cómo manejan esto? Porque o quizá lo entiendo mal, para nosotros contenido patrocinado es algo así como publireportaje. ¿Estoy bien? Sí, es una manera de nombrar también al contenido patrocinado. Sí. ¿Pero sí. es marginal en la gran torta de ingresos? Pero yo creo que nosotros podemos o intentamos ser creativos también en la manera de generar ese contenido. Y como les decía, por ejemplo, a nivel local, sobre todo en la relación con los municipios locales, una de las propuestas que nosotros hacemos es hacernos cargos de algún modo de la agenda positiva de las acciones de los gobiernos municipales. Hay muchas acciones del orden municipal que tienen escasa difusión y que son muy importantes para la comunidad. Desde servicios, horarios de las oficinas públicas, no sé, centros de atención de salud, etcétera, que son servicios más que interesantes, que por supuesto tienen un interés periodístico en sí mismo, pero además podemos darle una cobertura especial y enmarcarla dentro de ese concepto de contenido patrocinado. Es marginal, pero puede no serlo, digamos. Eso depende de cómo evolucione también, depende de lo bien que lo hagamos y de cuánto resultados generemos con esto, pero creo que puede llegar a ser una interesante fuente de ingresos del modelo. Aquí el señor quería hacer una pregunta. Aprovechar el micrófono que ya me lo dieron. Bueno, está bien. Ahora ya vamos. Muy concreto, teniendo en cuenta los alcances que nos ha planteado y además que es un proyecto, por lo que veo, con base tecnológica fundamentalmente, ¿cuál es el costo del proyecto y qué garantiza la sostenibilidad del mismo?
Bueno, una cosa que no sé si les expliqué con claridad es qué les ofrecemos nosotros a los socios locales. Porque esto hace la sustentabilidad de los sitios locales y también de todo el proyecto. Nosotros le ofrecemos una plataforma tecnológica que es común a todos los sitios. O sea, la misma plataforma tecnológica la tienen todos y la pueden utilizar de manera gratuita, o sea, es parte del acuerdo. Le ofrecemos la plataforma tecnológica, le ofrecemos todo el contenido noticioso que no es local, como les decía, el contenido de la periferia, el contenido regional y el contenido nacional e internacional, y les ofrecemos el 100% de la venta de la publicidad local, que es para el socio local. Eso hace que para el asociado local sea muy sustentable el proyecto. Imagínense, por ejemplo, una radio local, que ya tenemos varias, una radio local ya tiene el contenido, porque de algún modo el contenido informativo lo tiene, puede volcarlo en este sitio con un esfuerzo moderado y valerse de una plataforma de última generación que se está actualizando permanentemente, que no le genera ningún costo, y valerse de una cantidad de contenido que le llega por agregación. Entonces, para ese tipo de socio se vuelve muy sustentable el modelo. Y para nosotros, a nivel general, digamos, el modelo también se vuelve sustentable en cuanto que toda la generación, o la suma de la generación de los tráficos locales nos da un volumen que nos permite vender publicidad nacional a valores de publicidad nacional como cualquier otro sitio de noticias. Y por otro lado, nuestra plataforma que la desarrollamos para el contenido nacional, al compartirlo con el resto, es un costo que es marginal, no es un costo adicional que tenemos por eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola, Sí. le tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con cómo hacen ustedes o cómo van a hacer ustedes, porque son 40 municipios que ya tienen, para medir esos consumidores o esos lectores por Facebook, por Instagram. ¿Qué metodología o cómo hacen para ustedes medir? Porque si bien es cierto, hoy en día las nuevas generaciones leen noticias, el titular, digámoslo así nada más, o el sumario y hasta ahí, pero ¿cómo logran para que captar más audiencia o medirla como tal? ¿Cierto? Más que todo en Facebook, en redes sociales. Y la segunda, usted habla ahorita de que están trabajando porque el objetivo es que las noticias se generen a nivel local. Mi pregunta es, para el gobierno local, o sea, municipal, o puede ser, ¿cómo es el periodismo? ¿Independiente? ¿Amigo del gobierno? O sea, ¿qué tipo de criterio maneja usted la información o quiere manejar vía país la información desde lo local para que no se vuelva solamente de gobierno, sino que también sea participativa a nivel social, de todos los gremios? Bueno, gracias. Respecto a la primera pregunta, la medición que hacemos, digamos, la medición del sitio la hacemos con herramientas tradicionales de medición como Google Analytics, pero la medición de la audiencia que viene de Facebook, por supuesto Facebook entrega esa información, es decir, sabemos cuánta participación y derivación de audiencia se produce desde Facebook, pero nosotros entendemos que la audiencia de redes sociales y la audiencia del sitio conforman una única audiencia. Si bien no podemos sumarlas en términos técnicos, porque probablemente haya audiencia que se genera en Facebook que no se deriva hacia el sitio. ¿Cómo?
Sí, sí. Bueno, pero esa es la dinámica del ecosistema digital, digamos. Por eso te decía, nosotros entendemos que nuestra audiencia de Facebook o de las redes sociales constituye parte de nuestra audiencia tanto como la audiencia del sitio. La audiencia del sitio tiene más chances de ser monetizada por nosotros de manera más redituable, por decirlo de alguna manera, pero en lo que hace a volumen de audiencia es parte de la misma audiencia. Y respecto de la segunda pregunta que me hacías, que ya me olvidé, ¿cuál era? ¿Cómo? La independencia, sí. Por supuesto que la idea de los sitios locales es que se hagan periodismo independiente de la autoridad local. Nosotros pretendemos tener un estándar de periodismo que sea similar al estándar de la prensa local. Y en ese sentido, digamos, el estándar lo fija la prensa local actual o pasada. Ahora, sobre eso podemos mejorarlo y nos empeñamos en mejorarlo, pero también entendemos que es un desafío importante y a eso vamos. Sí, última pregunta porque ya me marcaron que se terminó. Sí. No. Tenemos el consumo bien dividido. Por supuesto, las grandes ciudades son las que aportan mucho tráfico, pero no siempre, o mejor dicho, los sitios que más tráfico nos aportan son Córdoba y Rosario, que son dos centros urbanos distantes entre sí y alejados de la capital. Sí. Bueno, hasta aquí llego. Gracias.